Imagina una ciudad construida alrededor de una idea. Una ciudad donde la montaña más importante no es la más alta, sino la más sagrada. Donde el edificio más importante no es un palacio, sino un templo. Donde el centro de la vida no es solo político, sino cósmico. Ese fue Jerusalén durante el período del Segundo Templo. Suscríbete a mi canal, cada uno de mis oyentes es muy importante para mí. Gracias, continuemos con nuestra historia. Para millones de personas, aquel lugar no era simplemente una capital regional en el extremo oriental del Mediterráneo. Era el punto donde la tierra y el cielo se tocaban. El lugar del sacrificio, de la ley, de la memoria y de la presencia divina. El corazón de un pueblo que había perdido un reino y que intentaba reconstruirse alrededor de algo todavía más poderoso, su relación con Dios. Pero aquí está la paradoja de esta historia. El Segundo Templo nació después de una catástrofe y terminó en otra. Comenzó con el regreso de un pueblo exiliado que trataba de reconstruir su centro sagrado. Y acabó con legiones romanas incendiando Jerusalén, destruyendo el templo y cambiando para siempre la historia del judaísmo. ¿Cómo pasó Judea de ser una pequeña provincia persa a convertirse en uno de los focos más explosivos del mundo romano? ¿Cómo una sociedad centrada en el templo terminó transformándose en una civilización del texto, de la ley y de la comunidad? ¿Y por qué la destrucción de Jerusalén no significó el fin del pueblo judío, sino el inicio de una nueva etapa? Hoy vamos a recorrer esa historia. Desde el regreso del exilio babilónico en el siglo VI a.C. hasta la gran transformación provocada por Roma. Una historia de reconstrucción, helenización, rebelión, imperio, destrucción y supervivencia. Todo comenzó después de la caída de Babilonia. En el año 538 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, permitió que parte de los exiliados judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. No todos volvieron, muchos permanecieron en Babilonia. Pero lo importante es que el exilio ya no era una condena absoluta. Ahora existía la posibilidad del retorno. Y con ese retorno nació una nueva etapa. Jerusalén seguía siendo pequeña. Judá, ahora conocida como Yehud, era apenas una modesta provincia del imperio persa. No era un reino independiente. No tenía la gloria del pasado davídico. Pero sí tenía una misión: volver a levantar el lugar donde el pueblo podía reunirse en torno a su Dios. El segundo templo fue completado hacia el 515 a.C. Probablemente no tenía el esplendor legendario del templo de Salomón, pero su importancia era inmensa. Era el símbolo de que, pese a la derrota y al exilio, la historia no había terminado. Y aquí aparece una de las claves de todo este período. El mundo del Segundo Templo ya no era exactamente el mundo del antiguo reino de Judá. Ahora, la identidad judía se apoyaba menos en un rey y más en la ley, en el sacerdocio, en el templo y en la memoria del pacto. El centro político se había reducido, pero el centro religioso se había fortalecido. La derrota había obligado a redefinir qué significaba seguir siendo el pueblo de Israel. Durante siglos, Judea vivió bajo imperios extranjeros. Primero Persia. Luego, a partir de la conquista de Alejandro Magno en 332 a.C., el mundo helenístico. Y con Alejandro llegó algo más que un nuevo conquistador. Llegó una nueva cultura,
la lengua griega, las ciudades helenísticas, las costumbres del Mediterráneo oriental y una nueva forma de entender el poder comenzaron a extenderse por toda la región. Durante un tiempo, Judea quedó atrapada entre dos grandes dinastías nacidas del imperio de Alejandro, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. La vida siguió, el templo continuó en pie y Jerusalén mantuvo su importancia. Pero la tensión entre tradición y helenización fue creciendo. No todos veían el mundo griego como una amenaza. Para algunas élites, el helenismo ofrecía prestigio, conexión internacional y nuevas oportunidades. Pero para otros suponía una corrosión espiritual, una presión sobre la ley ancestral y un peligro para la identidad del pueblo. La crisis estalló en el siglo II a.C., bajo Antíoco IV Epífanes. Su intervención en Judea y su profanación del templo desencadenaron una de las rebeliones más decisivas de toda la historia judía, la revuelta de los macabeos. Lo que empezó como resistencia religiosa terminó convirtiéndose en una guerra de liberación. Judá Macabeo recuperó Jerusalén, purificó el templo y restauró el culto. Ese momento quedó grabado en la memoria judía y es el origen de la festividad de Hanukkah. La victoria macabea dio paso a la dinastía asmonea, y durante un tiempo pareció que el viejo sueño se hacía realidad. Judea volvía a ser gobernada por judíos. El templo estaba activo y el Estado se expandía. Pero la independencia trajo consigo nuevas contradicciones. Los asmoneos no solo gobernaron, también combinaron poder político, militar y sacerdotal. Expandieron fronteras, incorporaron territorios y, con el tiempo, empezaron a parecerse cada vez más a los reinos helenísticos contra los que se habían alzado. A la vez, dentro del propio judaísmo, fueron tomando forma corrientes distintas. Los fariseos, los saduceos y otros grupos que discrepaban sobre la ley, el templo, la autoridad y el futuro del pueblo. Ese detalle es crucial, porque el judaísmo del segundo templo no era monolítico. Era un mundo vibrante, tenso, plural. Había sacerdotes aristocráticos ligados al templo. Había maestros de la ley. Había movimientos apocalípticos. Había comunidades más apartadas. Había quienes soñaban con purificación, quienes querían acomodarse al poder y quienes esperaban una intervención decisiva de Dios en la historia. Roma no entró en una sociedad simple. Entró en un mundo ya profundamente cargado de tensiones. Y Roma llegó en el 63 a.C. El general Pompeyo tomó Jerusalén e incorporó Judea a la órbita romana. A partir de entonces, la región quedó sometida a la lógica imperial de Roma. Clientelismo, control estratégico, impuestos, élites locales subordinadas y una presencia cada vez más invasiva del poder extranjero. Roma, como antes Persia y los reinos helenísticos, comprendió algo fundamental. Judea podía ser pequeña, pero Jerusalén importaba. No solo por geografía, sino por la intensidad religiosa y política concentrada en su templo. Controlar Judea significaba gobernar una tierra donde la fe y la soberanía estaban inseparablemente unidas. En ese contexto emergió una figura decisiva: Herodes el Grande. Nombrado rey de Judea por Roma, Herodes gobernó entre el 37 y el 4 a.C. Fue un hombre brillante, brutal, paranoico y extraordinariamente ambicioso. Su legitimidad era frágil, porque dependía de Roma, y por eso gobernó con una mezcla de represión, diplomacia y construcción monumental. Herodes entendía el poder de la arquitectura.
Entendía que los edificios podían imponer autoridad allí donde la sangre, la genealogía o la popularidad no bastaban. Levantó fortalezas, puertos, palacios y ciudades. Pero su obra más famosa fue la ampliación monumental del segundo templo. A partir de alrededor del 20 o 19 a.C., el complejo del templo fue reconstruido y engrandecido a una escala impresionante. Para el siglo I, Jerusalén albergaba uno de los recintos sagrados más espectaculares del mundo romano. Y aquí está otra gran ironía histórica. El hombre que hizo del templo una maravilla visible desde lejos no lo levantó como un simple acto de devoción. También lo hizo para consolidar su trono. Herodes convirtió el centro sagrado del judaísmo en una demostración de poder político bajo patrocinio romano. Así, el segundo templo alcanzó su mayor esplendor precisamente bajo un rey cuya autoridad muchos consideraban sospechosa. Cuanto más magnífico se volvía el santuario, más cargado de tensión se volvía el mundo que lo rodeaba. Tras la muerte de Herodes, el equilibrio se volvió más inestable. Su reino fue dividido entre sus herederos, y finalmente en el año 6 de nuestra era, Judea pasó a ser una provincia romana gobernada directamente. Eso significó una administración más rígida, mayor presión fiscal y una presencia imperial más visible. El templo seguía en pie. El sacerdocio seguía funcionando, pero la sensación de humillación política se intensificaba. Fue en ese mundo tenso y fragmentado donde aparecieron nuevos movimientos y nuevas expectativas. Muchos esperaban redención. Algunos anhelaban un rey ungido. Otros reclamaban pureza religiosa. Otros buscaban acomodarse al orden imperial. Y fue también en ese contexto donde surgió el movimiento de Jesús de Nazaret, nacido dentro del judaísmo del segundo templo y aún inseparable de aquel universo religioso. Nada de eso puede entenderse sin Jerusalén, sin el templo y sin la presión de Roma. El problema para Roma era que Judea no era una provincia cualquiera. En muchas regiones del imperio, Roma podía absorber cultos locales, integrar élites y mantener la estabilidad con relativa facilidad. Pero en Judea la relación entre religión y soberanía era distinta. El Dios de Israel no era un Dios local entre muchos otros. La ley judía no era una costumbre secundaria, y el templo no era solo un santuario. Era el centro visible de una identidad colectiva profundamente resistente a la dominación extranjera. La fricción fue acumulándose durante décadas. Hubo abusos de gobernadores, choques religiosos, tensiones sociales, rivalidades internas y brotes de violencia. Finalmente, en el año 66, la situación explotó en la Primera Guerra Judía. Lo que siguió fue una de las guerras más decisivas de la antigüedad. Los rebeldes judíos lograron éxitos iniciales e incluso expulsaron a fuerzas romanas de Jerusalén. Pero Roma reaccionó como siempre reaccionaba cuando una provincia desafiaba su autoridad, con fuerza aplastante. Vespasiano y después su hijo Tito dirigieron la campaña. Poco a poco las ciudades y fortalezas fueron cayendo. La guerra se cerró sobre Jerusalén, y en el año 70, tras un asedio brutal, la ciudad fue tomada y el templo destruido. Es difícil exagerar la magnitud de aquel momento. No fue solo una derrota militar, fue una herida civilizatoria. El centro visible del mundo judío desapareció entre llamas. El sistema sacrificial quedó destruido. La gran institución que había organizado la vida religiosa durante siglos dejó de existir. Roma celebró la victoria.
Los relieves del arco de Tito en Roma inmortalizaron el saqueo del templo y el traslado de sus objetos sagrados. Para el imperio aquello era la prueba de que ningún pueblo podía desafiar a Roma impunemente. Para los judíos era el fin de un mundo. Y sin embargo, otra vez, no fue el final. Aquí es donde ocurre la gran transformación romana. Si el primer templo había sido destruido por Babilonia y de aquel desastre había nacido el judaísmo del retorno y del segundo templo, la destrucción del año 70 empujó al pueblo judío hacia otra metamorfosis todavía más profunda. Sin templo ya no podía haber vida religiosa centrada en sacrificios. Sin soberanía la identidad no podía depender del Estado. Sin un único centro material, la continuidad debía apoyarse en otra cosa. Esa otra cosa fue la ley, el estudio, la oración, la comunidad y la interpretación. El centro del judaísmo comenzó a desplazarse del altar al texto, del sacerdote al maestro, del santuario único a la red de comunidades dispersas. La tradición rabínica empezó a ocupar el espacio dejado por el templo destruido. Esto no ocurrió de un día para otro. No fue una transición ordenada ni inmediata. Durante un tiempo siguieron existiendo expectativas de restauración nacional y de reconstrucción del templo. La herida estaba demasiado abierta como para aceptar tan rápido una nueva normalidad. Y esa esperanza explotó otra vez en el siglo II, bajo el emperador Adriano. Cuando Adriano decidió fundar una colonia romana en Jerusalén, Aelia Capitolina, e imponer medidas que fueron percibidas como una agresión directa a la identidad judía, estalló la revuelta de Bar Kokhba en 132. Fue un levantamiento masivo, violento y, durante un tiempo, sorprendentemente eficaz. Bar Kokhba fue visto por algunos como un líder mesiánico. Pero Roma volvió a responder con una represión devastadora. La revuelta fue aplastada en 135. Las consecuencias fueron enormes. Destrucción, despoblación, prohibiciones y una reconfiguración aún más dura de Jerusalén como ciudad romana. Judea quedó absorbida dentro de Siria-Palestina, y el viejo centro nacional religioso fue transformado por la fuerza imperial. Después de eso, quedó claro que el viejo modelo ya no podía recuperarse. No habría restauración inmediata del templo. No volvería la monarquía. La continuidad judía tendría que construirse de otra manera. Y allí es donde el llamado mundo rabínico cobra un papel histórico decisivo. Escuelas, maestros, debate legal, memoria oral y vida comunitaria se convirtieron en la nueva columna vertebral del judaísmo. Hacia comienzos del siglo III, Judá Ha-Nasi daría forma final a la Mishnah, una gran compilación de tradición oral que marcaría el camino del judaísmo rabínico posterior. Eso no borró el recuerdo del templo. Al contrario, lo convirtió en una memoria central. Pero ya no era posible vivir solo de la nostalgia de un santuario perdido. Había que construir una forma de vida capaz de sobrevivir en cualquier lugar. Ese es el verdadero significado de la transformación romana. Roma conquistó Judea, destruyó Jerusalén, derribó el templo, aplastó rebeliones, rediseñó la ciudad y cambió el mapa político. Pero no logró aniquilar la tradición que había crecido alrededor del segundo templo. Más aún, la presión romana obligó a esa tradición a desarrollar una capacidad de supervivencia extraordinaria. El judaísmo dejó de depender de un solo edificio y se volvió portable. Se volvió textual. Se volvió argumentativo. Se volvió comunitario.
Se volvió capaz de existir sin soberanía y sin altar, pero no sin memoria. Y por eso esta historia importa tanto. Porque el período del Segundo Templo no fue solo una etapa intermedia entre el exilio babilónico y la antigüedad tardía. Fue el laboratorio en el que se formaron muchas de las ideas, tensiones y movimientos que definirían siglos posteriores. Allí se consolidó Jerusalén como centro absoluto. Allí se enfrentaron tradición y helenización. Allí surgieron las grandes corrientes del judaísmo antiguo. Allí nació también el contexto del cristianismo primitivo. Y allí, bajo la brutal presión de Roma, el judaísmo fue forzado a reinventarse. Así que la historia del Segundo Templo y la transformación romana no es solo la historia de una destrucción. Es la historia de cómo una civilización perdió su centro visible y encontró otro más profundo. El templo cayó. Jerusalén fue arrasada. La soberanía desapareció, pero la tradición sobrevivió. Y quizá esa sea la gran lección de este periodo. A veces creemos que una civilización muere cuando pierde sus murallas, su capital o su santuario. Pero a veces no muere. A veces cambia de forma. El mundo del Segundo Templo terminó entre fuego y guerra, pero de sus ruinas surgió algo que sería capaz de atravesar siglos, exilios, imperios y fronteras. Roma destruyó un edificio, pero no pudo destruir una memoria. Y esa memoria transformada en texto, ley, rito y comunidad seguiría viva mucho después de que los emperadores, las legiones y los palacios romanos se convirtieran también en ruinas.